Buenas tardes, nuevamente les saludamos de parte del Ministerio Internacional Profético Bajo sus alas, y hoy tengo la gran dicha de otra vez estar acompañado de mi pastora Olga Medina. Pastora, gracias. Hoy hemos venido aquí a este precioso lugar. Ha sido un día maravilloso, nos hemos gozado en el Señor, hemos jugado, nos hemos divertido y nos hemos gozado también en la presencia del Padre. Incluso ahorita ya son casi las 7 de la noche. Como pueden observar atrás de nosotros, ya el día está concluyendo. Y no quería dejar de pasar esta oportunidad para seguir con la segunda parte. La otra vez dimos una pequeña, la pastora nos regaló una pequeña entrevista, unas preguntas, pero se nos quedaron pendientes algunas, pastora. Y bueno, quería, no sé, tal vez quiere saludar a las personas que nos van a estar viendo. Amén, hermano Nelson. La verdad que es un gozo de poder saludar desde este lugar muy bonito al cual Dios nos ha traído y poder introducir los tiempos de Dios a la vida de aquellas personas que nos estén siguiendo y poder compartir de los tiempos hermosos que si le permitimos al Señor, Él lo va a complacer a uno, ¿verdad? Nos lo entrega, como hoy ha hecho entrega de muchas cosas el Señor, palabra profética, ministraciones del Espíritu Santo que han sido gloriosas, ¿verdad? Nos hemos quedado para seguir recibiendo y pues ya dimos, vamos a recibir del Señor, porque en Dios así es, así como damos, también así recibimos, y creo que esta noche lo que nos toca es recibir. Ya dimos lo que pudimos y nos toca la otra parte, que es poder recibir de parte del Señor a través de la profeta Marilú Aquino, que ha sido un milagro de parte de Dios encontrarnos con ella. No ha sido preparado por nosotros, sino que Dios lo tenía preparado para que nosotros la conociéramos y recibiéramos la verdad. Y le damos gracias al Señor por estos tiempos hermosos. Así es que vamos a seguir disfrutando y poder compartir en este momento de esa entrevista que usted me hizo, y poderle enviar respuestas a otras personas a través de esas inquietudes que el Espíritu Santo ha puesto en usted para hacer preguntas y poder compartir lo que el Espíritu de Dios nos dé. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque hay mucha gente que a lo mejor tiene necesidad también de estas respuestas, y que bueno, estamos acá en un lugar donde el Espíritu de Dios se mueve entre montañas, pero es un lugar muy bonito y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Es que estamos dispuestos a recibir y a dar en este momento, en nombre de Jesús. Sí, bueno, pastora, muchísimas gracias. La verdad que sí ha sido un día maravilloso. Y si quieren ver la primera parte de la entrevista, los invitamos a la página del Ministerio Internacional Profético Bajo sus alas. Ahí pueden encontrar. La primera vez fue un Facebook Live. Hoy lo estamos haciendo en video porque la señal aquí es muy reducida, pero lo vamos a estar poniendo de igual forma en la página y también en YouTube esta vez, primeramente Dios. Pastora, nos quedamos en unas preguntas la última vez, pero quería siempre me gusta utilizar la palabra del Señor. Amén. Porque no podemos estar basándonos en otra cosa que no sea la Biblia, ¿verdad? En Joel 2:2 hay una palabra que dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Para muchas personas, pastora, como que el tema del ayuno no es tan importante. ¿Por qué para usted es importante el ayuno? Le damos gracias al Señor porque Él es el que nos da las respuestas cuando nosotros lo buscamos y nos metemos en esos tiempos de intimidad con Él. Recuerdo que una vez al principio de venir al Señor, yo ayunaba y yo le decía al Señor: yo quiero más de ti, yo quiero aprender, Espíritu Santo, que tú me enseñes, que tú me guíes. Y en esa búsqueda aprendí que el ayuno es una parte importante. ¿Por qué? Porque en el ayuno, Isaías 58 dice el Señor que no es mejor el ayuno que yo hago, dice, que quebrantar las ligaduras de impiedad, que dejar ir libre al cautivo. Entonces eso es lo que es necesario.
que primero Dios rompa en nosotros las ligaduras de impiedad, el que podamos nosotros, dice, dejar ir libre al cautivo. Pues cuando somos libres de todo eso, podemos caminar, ¿verdad? De una manera, de la forma en que Dios quiere que caminemos en esta tierra, con una santidad. Dice que debemos buscar la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios quiere que aprendamos a conocerlo, que aprendamos a verlo a Él, y que caminemos de esa manera, santos, libres para Él. Así es de que para mí sí es necesario el ayuno. Es necesario porque el Señor nos lleva a experiencias muy preciosas. ¿Por qué? Porque matamos la carne, le quitamos el pecado, le quitamos el deleite, las complacencias que nos exige. La carne a nosotros, al ser humano, le exige que se le dé lo que ella apetece. Entonces, si alguien quiere crecer en el Señor, cuando viene a los caminos de Él, tiene que matar la carne, ¿verdad? La carne no nos puede dominar a nosotros, a que nosotros le demos de todo lo que a ella se le antoja, en complacencia, en placeres, porque eso es lo que le gusta al enemigo. Nosotros sabemos que cuando venimos al Señor tenemos un enemigo y tenemos que vencerlo a Él. Pero ¿cómo yo lo voy a vencer? Dominando mi carne. Y venciendo en el nombre de Jesús. Y es mi consejo, aunque una vez yo expresé esto y alguien me dijo, para usted será, me dijo, para mí no. Entonces yo dije, bueno, cada quien con su fe y con sus ideales y con sus propósitos, porque cuando venimos al Señor debemos de venir en propósitos grandes. Y queremos ver a Dios, muramos a nosotros mismos. Jesús dijo, Jesús dice en su palabra, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? Que tenemos que crucificar la carne. Entonces, si nosotros lo hacemos, vamos a poder ir en pos de Jesucristo. Y esa es mi respuesta. En el nombre de Jesús, espero que la gente que vaya a ver este video pueda sentirse complacida con la respuesta, porque no encuentro otra yo. A través de la palabra es mi mejor respuesta. Amén. Sí, gloria a Dios, pastora, perdón. Muchas veces también las personas piensan que el ayuno es solamente aguantar hambre, ¿verdad? Bueno, se puede aguantar hambre, porque si no pide, sí, exacto. No busca propósito. Pero también parte del ayuno es también importante la oración. También. Yo encontraba en Lucas 11:9 que decía, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchas veces nosotros, yo un poco ignorante antes, pensaba que cumplía nada más con mi compromiso con ayunar, y eso era más que suficiente. Pero el ayuno tiene que ir acompañado también en oración, ¿verdad? Y ruego. ¿Por qué es importante la oración, pastora? La oración es platicar con Dios. Entonces, no voy a estar en un ayuno muda, ¿verdad? Leo la palabra y la misma palabra es la que me lleva a una conversación con Dios. Ahí Dios me va a hablar. Sí, a todo el que, aunque no tenga teología, no conozca nada de teología, aunque no sepa nada de Biblia, Dios nos habla a través de la palabra. Ahí nos encontramos cara a cara con Él a través de la Escritura, y es ahí donde entramos en esa conversación y empezamos a desnudar nuestra alma, nuestro corazón, y ponemos nuestras cargas en las manos del Señor, y es Dios contestándonos a nosotros. Creo que todo el que ha venido al Señor y lee la palabra, y la misma palabra lo lleva a la oración. Y así es como aprendemos a orar. Yo aconsejo, tú quieres aprender a orar, lee la palabra. Porque yo no puedo orar si no leo la palabra, porque la misma palabra es la que me motiva. Y es donde me encuentro yo desnuda delante de Dios, y es ahí donde Dios nos instruye, nos prepara, y es donde yo tengo un buen argumento para venir al Señor y conversar con Él y tener tiempos hermosos en la oración. Así es de que si alguien quiere crecer en la oración, yo comencé poniendo un reloj
y orando 5 minutos, de ahí me quedaba sin nada. ¿Por qué me quedaba sin nada en la oración? Porque no tenía palabra. Cuando yo empecé a leer la palabra, yo pienso que todo el que ha venido al Señor y tiene una trayectoria, sabe bien que es necesario leer la palabra, porque ella es la que nos motiva y nos da un buen argumento para hablar con Dios, ¿verdad? Tenemos maneras de venir al Señor de diferentes formas, pero lo hacemos y lo logramos leyendo la palabra, ¿verdad? Aparte hay otros puntos, pero hasta ahí usted me está preguntando y ahí me quedo. Okay. Sí. Vamos a tratar de hacer otra entrevista para alargar más, porque está muy interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, pastora, fíjese que yo también estaba leyendo en Santiago 1:2 que decía: no se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Muchas veces, pastora, tenemos esa ideología de que nuestra vida cristiana es nada más ir a la iglesia el domingo, pero el resto de la semana no le entregamos nada al Señor, nos olvidamos completamente de Él. Es como simplemente, incluso si oramos muchas veces, que yo podría decir yo oro todas las noches, pero tal vez lo puedo hacer nada más como por un protocolo, es una costumbre. Pero mi siguiente pregunta, pastora, es ¿cómo debería ser la vida de un cristiano de verdad? ¿Cómo debería ser un hogar cristiano? Y cuando me refiero a hogar, no me refiero exactamente al matrimonio, sino que mi vida personal con Cristo, ¿verdad? Mi esposa podrá tener su propia vida personal con el Señor también, y tenemos que ser un ejemplo porque hemos sido llamados para ser sacerdotes. Pero ¿cómo debería ser la vida de un cristiano, pastora? Es tremendo, porque la vida de un cristiano, la verdad que su primera iglesia es la casa, ¿verdad? Y luego el templo, que es donde vamos todos, porque la misma palabra nos dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Así es de que Dios está hablando que el primer lugar donde lo buscamos a Él es nuestro hogar, y de ahí sigue el templo. Tenemos que visitar el templo, y no esporádicamente, sino periódicamente. ¿Qué quiere decir? Que debemos de ir caminando en la visión de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Y el que no tiene una iglesia tiene que buscar un lugar donde ir a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a convivir unos con otros. Porque Dios, hay algo que a mí me gusta decirlo, es que tú te quieres conocer, ve a la iglesia y te vas a conocer. ¿Por qué? Porque tenemos que convivir con diferentes caracteres, ¿verdad? Diferentes personas. Tengo que aprender como un niño que aprende a caminar, ¿verdad? Primero anda en el vientre de la madre, nace, hay que cargarlo, hay que cuidarlo, luego aprende a caminar, y así es la vida de un cristiano, ¿verdad? Nosotros salimos del propósito de Dios y vamos a la iglesia porque ahí hay que aprender mucho. Si nosotros nos quedamos en la casa, no vamos a aprender la medida de que Dios quiere que aprendamos, o en la medida que Dios quiere que aprendamos a vivir como hijos de Él, y más cuando hay un llamado. Nosotros tenemos que ir para ser instruidos, ser preparados. Si se queda en la casa, ¿quién lo va a preparar? Entonces tiene que haber un mentor. Entonces ahí siguen otras cosas, pero es necesario que no nos quedemos en la casa y no seamos cristianos de domingo, no seamos cristianos de una vez al mes, sino nosotros caminar en pos de la visión para poder hacer que crezca la visión a través de nosotros. Claro que la visión es dada al líder de la casa, ¿verdad? De la iglesia, pero esa visión se cumple a través de todo aquel que es obediente. Y ahí marcamos muy bien la palabra obediencia. Si nosotros no obedecemos a un hombre terrenal, tampoco seríamos mentirosos que decimos que nosotros le obedecemos a Dios. Ahí se marca una palabra completa, obediencia. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces por ahí podemos hablar de otras cosas, pero vamos a irlo haciendo así corto. Sí, muy bien, pastora, muchas gracias. Pastora, muchas veces cuando uno no conoce el Evangelio, incluso cuando uno empieza a conocer el Evangelio, pasa por batallas difíciles, batallas que tal vez uno no entiende, ¿verdad? Yo, por ejemplo,
he pasado unas cosas difíciles cuando conocí a Cristo y no entendía. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué? Ahora yo te estoy buscando, ahora yo estoy cerca de ti, ¿por qué? La siguiente pregunta es, pastora, ¿existen las guerras espirituales? Yo sé que es un punto muy largo, pero bueno, usted tal vez nos podría dar un punto más o menos en resumen, y vamos a decir a las personas que si les interesa este punto, pues vamos a hacer otra entrevista con la pastora, con más tiempo, con más calma, para que ella nos pueda dar una clase, porque yo sé que usted sabe mucho de eso, me consta, y es algo que también a mí me llama muchísimo la atención, pero la gente a veces nos tacha de locos porque no creen en esas cosas, ¿verdad? No creen que aquí se está dando una guerra inimaginable, que nosotros solamente porque no la podemos ver. Así es. Amén. Fíjese que desde que venimos al Señor, nosotros estamos en guerra. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos, ya no estamos al lado del que nos tenía cautivos. Entonces, como se rompe la cautividad en nosotros, se rompe desde el momento que decimos acepto a Cristo como mi único Dios y Salvador. Desde ahí se está gestando una guerra espiritual. Desde ahí tenemos pleito para nuestra vida. Si es un matrimonio, el matrimonio entra en guerra, los hijos entran en guerra. Así es de que el que viene a Cristo y cree que no tiene guerra o no va a tener pleitos con el enemigo, está equivocado. Y hay personas que a mí me han dicho, no, pero ¿y usted por qué habla de demonios? Porque ellos son los que operan en contra de mis bendiciones. Ellos vienen en contra de las bendiciones de Dios. Entonces yo tengo que pelear mi bendición. Yo tengo que ver que mi vida está marcada por el Espíritu Santo, que Dios ha puesto un sello en mi vida, que soy hija de Él, que le pertenezco. Entonces, Dios está con nosotros. Nosotros entramos en guerra, pero quien va delante de nosotros es Jehová de los ejércitos. Nosotros no vamos solos, no entramos a guerra solos. Está Dios delante, así como estuvo con el pueblo de Israel, Él iba delante de ellos. Así es de que, y Dios pone a líderes aquí en esta tierra, los cuales nos instruyen, nos preparan, y yo le doy gracias al Señor, porque desde que yo vine al Señor, yo vine y yo nunca he dado mi testimonio, pero de repente doy mi testimonio y sé que personas que conocen el ámbito espiritual van a saber que no estoy hablando mentira. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos como nuevecitos, no sabemos a qué venimos, pero el Espíritu de Dios hace cosas que cuando nosotros enfrentamos esas cosas, nosotros decimos, pero si yo nunca anduve en esto. Pero Dios dice, es que no es porque anduviste, no es porque participaste, es que a mí me place entregarte esto como un don para tu vida. Yo nunca he sido una persona pleitista, nunca he sido una persona de guerra en lo terrenal, de pelearme con la gente en el aspecto de que hay gente que digamos hoy los jóvenes en las escuelas que forman grupos y se pelean y le echan porra, hasta lo sacan por internet, ahí salen en Facebook, en todo eso, pero yo nunca fui así, pero sí. Yo vi que el Señor, cuando yo vine a Él, yo me volví una guerrera, una pleitista del ámbito espiritual, y yo decía, ¿por qué? Y al principio yo lloraba porque no entendía y no sabía cómo pelearla. Pero Dios dice, quiero formarte el carácter, y eso es lo que Él hizo, formar mi carácter, hacer de una mujer débil una mujer fuerte. Y eso es guerra espiritual. Y en la guerra espiritual se puede hablar de muchos puntos, pero yo pienso que ese es bueno decirlo hasta donde estamos. Tenemos guerra todos los días. ¿Por qué? Porque hay muchas bendiciones que hay que pelearlas. A veces están a punto. Yo he visto, digamos, milagros que Dios me ha permitido ver que va a ser en una persona, y por no tener a Cristo en su corazón no llega a eso. Entonces he tenido que parar la oración y decirle, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Y cuando me dicen no, ¿quieres recibirlo? Me dicen sí,
viene el milagro, cae completamente. La nube de gloria cubre ese cuerpo. Entonces hay guerras que se gestan porque el enemigo tiene dominio sobre la persona. Entonces cuando soltamos esas cosas y ya no se las quitamos, le quitamos la autoridad a él, le quitamos toda ley otorgada que nosotros mismos se la otorgamos, entonces ya vemos cómo Dios hace las cosas preciosas en la vida nuestra. Así es que sí, hay guerra espiritual todos los días. Gloria a Dios. Hay que pelear muchas cosas. Amén. Amén, pastora. Ya para ir cerrando, bueno, la siguiente pregunta tal vez era un poco muy cercana a la que yo le acabo de hacer. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados y potestades. Y muchas personas a veces no entienden por qué se mantienen con enfermedades, pobreza, amarguras, ¿verdad? Porque las personas todavía no han entendido cuando la Biblia es clara cuando lo dice. Era nomás agregando un poco a lo que usted nos acaba de decir, porque muchas veces piensan que es mala suerte, mala racha. Y muchas veces las personas salen a buscar a alguien que le lea las cartas o a los brujos, ¿verdad? En vez de buscar al Señor, porque se puede decir que no es fácil, pero lo tenemos fácil al mismo tiempo, porque tenemos un Padre tan misericordioso que está ahí para nosotros 24/7 y no hemos sacado ese provecho que Él nos da y toda la protección que Él nos brinda diariamente. Pero bueno, pastora, ya para ir cerrando, y la última pregunta sería, siempre a mí me encanta escuchar cuando usted nos habla de sus experiencias en su vida cristiana. Y muchas personas, esa pregunta también hace tiempo yo se la hice a la hermana Jamie Castillo, porque me encanta cuando me cuentan ese tipo de testimonios, podremos llamarle así, pero también sé que hay veces que a ustedes como hombres y mujeres de Cristo no les gusta tal vez indagar mucho, no sé, tal vez porque Dios no se los permite o se reservan el hablar de esas experiencias, pero yo le quería preguntar sobre alguna experiencia que usted ha tenido con el Espíritu Santo, que usted haya dicho, esto marcó mi vida. Hubo un antes y un después a partir de eso. Hoy ha sido un día maravilloso. Yo he visto cosas maravillosas en este lugar. Dios nos ha traído aquí con un propósito desde que salimos, ¿verdad? Veníamos en oración en el carro y venía hablando y bueno, cae la unción ahí. Pero alguna experiencia, pastora, que usted haya tenido en su vida con el Espíritu Santo, que usted haya dicho, esto de plano que marcó mi vida. Sí, hermano Nelson, es que son tantas, pero hay una que me marcó grandemente, me impactó, y son muchas, como le digo, pero esta quedó muy fuerte dentro de mí. Estábamos en el templo de la iglesia que yo vengo, y vengo de una iglesia muy grande, donde se mueve el Espíritu Santo, muy lindo. Y recuerdo que estaba el hermano que estaba ministrando la alabanza y bajó una gloria de Dios. Y cuando estamos ahí, yo estoy llorando, estoy bajo la presencia de Dios. Cuando yo miro como un personaje viene del altar, en el aire, levantado, viene en el aire. Y yo quedo viendo aquello, no con mis ojos abiertos, porque el que conoce la unción sabe cómo se revela a Dios a su vida. Entonces debemos de buscar la unción, amar la unción, buscar la unción, desear la unción. Y yo miro que viene aquel personaje hacia mí y yo sabiendo que yo no iba a poder sostener más la presencia de Dios, yo me arrodillé y yo miré cómo vino, entró a mi corazón. Y cuando entra en mi corazón, yo sentí cómo entró. Es algo sobrenatural. Eso no es natural, es sobrenatural. Era mi corazón tan grande, entró, vi una silla de rey y se sentó. Y cuando él se sentó, sentí bien cómo se acomodó y sentía... Y me toca eso porque fue una experiencia sobrenatural. Y sentí cuando él puso sus brazos así en los brazos de la silla y sentía cómo me tocaba las paredes de mi corazón.
Y cuando él puso sus brazos así, en la silla, sentado como rey en mi corazón, me dijo, limpia las paredes de tu corazón. Quiere decir que todos los días hay que limpiar nuestro corazón. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. El Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas. Yo ya vencí al mundo. Entonces el mundo son las personas que nos vamos a encontrar y nos van a causar dolor, nos van a causar tristeza, desánimos. Vamos a querer huir de ellos, pero dominio propio, dice el Señor, templanza. Ahí entra Gálatas 5, del 22 al 25, los frutos del Espíritu, en los cuales Dios quiere que nos manejemos para poder mantenernos limpios dentro de los caminos del Señor. Así es que esa es una de tantas experiencias tan bellas que me marcaron y fue especial para mí. Y está tan vivo ese momento, aunque yo tengo tantas cosas que contar, muchas experiencias con el Espíritu Santo, pero esa es una de ellas. Y le doy gracias al Señor. Así es de que yo recomiendo que nos volvamos buscadores y amantes de su presencia, como decía hace poquito el Señor, ¿verdad? Ser amantes de su presencia, buscarlo, desearlo a Él, y Él nos llevará a esas experiencias preciosas y nos mostrará su reino. Si nosotros, todo el pueblo de Dios, debería de ser amantes de la presencia de Dios, para que Dios pueda abrir los ojos espirituales y mostrar el reino de Dios aquí en la tierra, para a todo aquel sediento y hambriento de su presencia. Amén. Gloria Sí. a Dios. Bueno, pastora, muchas gracias. La verdad que es una experiencia bastante maravillosa. Y uno que todavía no ha alcanzado tal vez esos niveles, uno quiere. Por eso es lindo a veces compartir con los demás, porque uno no sabe lo que se está perdiendo Sí. cuando uno no ha tenido un encuentro con el Así Señor. es. Y pues a las personas, si les gusta este tipo de cosas, este tipo de entrevistas, nos pueden dejar también sus preguntas, si tienen preguntas ahí en la página del ministerio. Sí, Si no tienen también a dónde congregarse, nuestra iglesia está en el 1300 West Olympic Boulevard en Los Ángeles, California, el suite 430. Ahí le vamos a recibir con los brazos abiertos también. ¿Qué día? Los días martes a las 7:30 y los días domingos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Ya estamos pensando tal vez otros más días primeramente en el futuro, ¿verdad? Pero por el momento esos son los días que nos estamos congregando. Y si tienen preguntas para la pastora también, ustedes les pueden dejar sus preguntas ahí mismo, oraciones también. Sabemos que sí, y pueden dejar su número de teléfono y la pastora se va a tomar el tiempo para llamarles, amén. Así es que muchas gracias, pastora, gracias y bendecimos la vida de todas las personas al que va a llegar este mensaje, que yo sé que también va a servir mucho. Uno no sabe hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Así es que por eso es importante siempre compartir la palabra del Señor. Y un agradecimiento especial a mi hermana Araceli Ramos, que también es la que está detrás de cámaras ahora, por la ayuda que nos está dando. Así es que esperamos que les haya gustado y que el Señor les bendiga.